Bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de estudio de la Biblia y también de la Escuela Sabática. Estamos ya en la lección La promesa, el pacto eterno de Dios. Estamos viendo cómo Dios estableció su pacto con diferentes personas a través de la historia. La semana pasada vimos un resumen de todo el trimestre que vamos a estudiar acerca de los pactos, pero el día de hoy vamos a centrarnos en un pacto que Dios hizo con Noé, este hombre que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Así que vamos ya a nuestra lección número 3 de Escuela Sabática, titulado Por siglos perpetuo. Y el versículo central de esta lección se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, y dice allí la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué interesante versículo que analizar en esta lección que vamos a estudiar en esta nueva semana. Antes de poder avanzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y juntos podamos ser también mensajeros de esperanza y juntos podamos estudiar la Biblia semana tras semana. Bien, en la semana pasada vimos un poquito acerca de cómo Dios estableció su pacto con diferentes personas en la historia y pues uno de ellos era Noé. Y en esta semana nos centramos solamente en la vida de Noé y cómo Dios, por su gracia, estableció su pacto con este hombre y por ende con toda la humanidad. Bien, vamos a la primera parte de esta lección que dice el principio del pecado, y para ello tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice allí: y vio Jehová que la maldad del hombre o de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando Dios creó el mundo, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero pasados unos años más adelante, después de la caída, vemos que aquí todo era malo y en gran manera, porque la maldad de los hombres, dice la palabra de Dios, era mucha en la tierra, y cada propósito, cada pensamiento, esa palabra que está ahí registrada como corazón y como continuo, quieren decir que cada propósito, cada acción que el hombre tenía, solamente pensaba la maldad o la iniquidad. A ese nivel de degradación y depravación había llegado el ser humano en el tiempo de Noé. Es por eso que Dios decide raer al hombre del planeta Tierra. Y en los versículos que leímos en este estudio, vemos como que el pecado es como una bola de nieve. Empieza y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llega a su punto máximo. Es porque el pecado no se contenta con un poquito, siempre quiere más, experimentar más. Y así pasó con el pecado en el tiempo de Noé. Y cuando vemos la progresión del pecado, Adán y Eva desobedecieron, vieron, probaron del fruto, desobedecieron, luego entre ellos se pelearon, se escondieron de la presencia de Dios, se alejaron de Dios. Luego allí viene Caín y Abel. Caín mata a su hermano, el primer asesinato. ¿Ves cómo el pecado va avanzando? Luego Lamec toma 2 mujeres para él. Empezó la poligamia y se va aumentando más. Luego Lamec asesina a otro hombre y vemos la progresión tremenda del pecado rápidamente. Y en capítulo 6 de Génesis vemos ya cómo los hijos de Dios se mezclaron y se casaron, hicieron alianza con los hijos de los hombres. Y allí, ¡boom!, explotó todo, la maldad, porque al unirse el pueblo de Dios con un pueblo pagano, los hijos de ellos fueron aumentando y las costumbres, tradiciones, depravaciones se regó por toda la tierra. Es como por ejemplo este virus, esta pandemia que hoy en día estamos viviendo en la actualidad. Empezó en China, dicen las noticias, y se envolvió diferentes países cercanos a China y luego vino a Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y por todo el mundo. Se expandió rápidamente. En un año todo el mundo estaba luchando con esta pandemia del COVID-19. Igualmente el pecado. Así poco a poco fue avanzando, pero rápidamente, a pasos agigantados, el pecado avanzó en el tiempo después de la caída, y el tiempo de Noé, ya el pecado era demasiado, era mucha en la tierra. La buena noticia es que aunque Dios quiere acabar con el pecado, quiere salvar al pecador. Es por eso que elige a este hombre llamado Noé. Vamos a ir al capítulo 6 de Génesis, versículo 9, y dice allí la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí vemos unas características muy interesantes de Noé. Punto número 1, era un varón justo. Y punto número 2, era perfecto en sus generaciones. Y 3, con Dios caminó Noé. Eso no significa, queridos amigos, que Noé era sin pecado o que Noé ya era santo, sino que cuando leemos el versículo antes, el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia. Esa palabra es clave, porque mucha gente piensa que Noé fue elegido por sus méritos o por sus características. Vivía en un mundo pagano, es cierto, todo estaba degenerado, pero Noé encontró gracia, Noé encontró el favor de Dios para poder trabajar con él y cumplir sus propósitos con este hombre llamado Noé. La mejor característica que vemos en este hombre llamado Noé es que tenía una relación salvífica con el Señor. Es por eso que Dios pudo usarlo para cumplir su propósito en medio de su generación. Podía usarlo como su mensajero para dar una amonestación al mundo antediluviano. Es por eso que Dios establece su pacto con este hombre llamado Noé. Y es la siguiente parte de esta lección. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice allí, mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es aquí donde aparece la primera vez la palabra pacto, pero es interesante que en esta porción de la Escritura no se refiere a hacer un pacto por primera vez, ni se usa la palabra común como cortar un pacto, sino que aquí la palabra es establecer un pacto. Quiere decir que ya se había hecho un pacto anteriormente, y eso apunta al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le da la promesa de un Salvador a Adán y Eva. Entonces Dios aquí, una vez más, establece, reafirma su pacto con la humanidad. Porque, mis amigos y hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere en realidad para la humanidad? No solamente quería salvar a Noé del diluvio, hay algo más allá. No podemos enfrascar simplemente el pacto de Dios salvando a Noé del diluvio, sino que Dios, su pacto es que Dios nos quiere dar la vida eterna. Dios quería dar la vida eterna a Noé y por ende también a nosotros. Dios en su pacto ahora quiere regalarnos la vida eterna. Es por eso que el pacto que Dios hace con Noé abarca toda la humanidad, no solamente la familia de Noé. Estableceré mi pacto. Es Dios quien toma la iniciativa en este pacto y es Dios quien va a cumplir su pacto por su gracia. Una vez más, el pacto que Dios establece es por gracia. Y Noé tuvo que acatar la orden, si quería entrar en este pacto, de construir un arca y entrar en ese arca. Y Dios le promete su protección y le promete la liberación frente a la destrucción inminente a causa del diluvio. Es porque Noé había encontrado gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de la señal del pacto. Y para ello tenemos que ir al capítulo 9 del libro de Génesis, versículos 12 y 13. Y dice allí, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es interesante cómo Dios pone un fenómeno natural como su pacto, el arco iris. Recordemos que antes del diluvio no había lluvia, no llovía en la tierra. Dice Génesis capítulo 2 que Dios regaba la tierra con un vapor, un rocío que salía de la tierra. Es por eso que también los antediluvianos fueron duros en creer que podía llover en la tierra. Sin embargo, aquí Dios, después del diluvio, pone su arco como una señal. ¿Señal de qué? De su gracia, de su misericordia. Hoy en día, tristemente, el arco iris y sus colores es manipulado por la humanidad y por muchas personas o agencias o agentes. Pero el arco iris que Dios puso en el cielo es para hacernos recordar que nunca más Dios destruiría
la tierra con un diluvio, sino que cada vez que veamos el arco iris, veamos su gracia, su misericordia y su fidelidad por siglos perpetuos. Que podamos contar a nuestros hijos la señal del pacto que Dios puso cuando destruyó la tierra. Pasamos ahora a la última parte de esta lección que habla sobre el remanente. El primer concepto de remanente aparece en el capítulo 7, versículo 23 del libro de Génesis. Vamos allí a ver y leer. Dice allí la palabra de Dios. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí vemos a un grupo de personas que quedó de toda la humanidad. Después que Dios hizo un juicio, en este caso el diluvio fue como un juicio para la gente antediluviana, y solamente quedó Noé, porque Dios hizo un pacto con ellos, y la gente que entró en el arca también formó parte de este pacto de forma indirecta. Aquellos que no entraron fueron destruidos, raídos juntamente con los animales allí fuera. Este concepto de remanente se ve en toda la Biblia, de personas que obedecen, de personas que desean seguir los consejos divinos, quedan y al final triunfan y quedan como un remanente, como un resto. Ese mismo concepto, amigos, vemos también en la parte final de la historia de nuestra iglesia. Cuando Cristo venga, habrá un remanente fiel y verdadero. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a ver allí el versículo 17 que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi pregunta para ti es: ¿te estás preparando para formar parte de este remanente final? De este remanente que va a recibir a Cristo con los brazos abiertos, de este remanente que va a triunfar al final después del juicio. Así como Noé y su familia, tú y yo podemos alcanzar salvación y formar parte de este remanente final si tan solo vivimos una vida de pacto con el Señor día con día. Que Dios te bendiga.